Buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy, miércoles, a la segunda clase de esta semana, en la cual hemos estado viendo sistemas de salud. Entonces, comenzaremos haciendo un repaso de lo que había visto el día lunes, o algo que ustedes no hayan entendido. Entonces, el día lunes hablamos sobre lo que era sistemas de salud, hablamos sobre las generalidades de sistemas de salud y también mencionamos sobre el sector salud en el Perú. Eso es lo que vimos la clase del día lunes. Entonces, empezaremos primeramente preguntándoles si es que hay algo que ustedes no hubieran entendido para poder tener claro. Voy a hacer una pregunta. Alejandra Chávez, ¿cuáles son las funciones del sistema de salud? Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Alejandra. Doctora, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho, Alejandra. Sí, doctora, me preguntó sobre las funciones del sistema de salud, ¿cierto? Doctora, ¿me escucha ahora Así sí? es. Ya. Eh, no recuerdo exactamente ahorita, doctora, disculpe. Sí, sí te estoy escuchando. Ya. William Becerra. Sí, doctora, buenas tardes, ¿me escucha? William, ¿te Sí, acuerdas? doctora. Sí, sería, Sí, te escucho. son 4 funciones. El primero va a ser el financiamiento, el segundo va a ser la gobernanza o la auditoría, el tercero la prestación de servicios y por último la generación de recursos. Muy bien. Jaime Sandoval, Doctora presente, buenas tardes. ¿cuáles serían los objetivos de los sistemas de salud? Doctora, Jaime, sería mejorar la salud de la población, eh, mejorar la capacidad de respuesta a las expectativas no médicas y equidad en la contribución financiera. yo creo que nos quedamos solamente con dos objetivos: la satisfacción de las expectativas y de las necesidades de salud y la protección social en salud. Y habíamos dicho, si nosotros unimos las funciones y los objetivos, tenemos como resultado dar salud a la población. Eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Jorge Guisado, ¿cuáles son los componentes del sistema de salud? Jorge Guisado. Sí, doctora, ¿me escucha? ¿Cuáles son los componentes del sistema de salud? Sí, te escucho. Eric. Doctora, ¿sería el modelo de financiamiento, el de gestión y el de atención? Así es, son los tres componentes del sistema de salud que nosotros no podemos olvidar. El modelo de financiamiento, que va a estar es parte de la rectoría, con el modelo de gestión, y el modelo de atención, que ya sería lo correspondiente a la mesogestión. Javier Toribio Picón, ¿cómo defines los determinantes de los sistemas de salud? Doctora, buenas tardes. Los determinantes sociales de los sistemas de salud vendrían a ser las Buenas condiciones tardes. sociales en las que las personas viven, trabajan y se desarrollan, ¿no? Así también como el sistema de salud a las cuales ellos tienen acceso. Muy bien.
Abigail Romero, ¿cuál es el concepto que tienes de fragmentación? Abigail Romero, ¿cuál es el concepto que tienes de fragmentación? Lucía Ya. Flores, Sí, la misma pregunta. doctora, para contestarle, Abigail, ya. sí. Mm, Bueno, entiendo que fragmentación es cuando el sistema de salud, ¿no? Da una extensión, o sea, como una división, ¿no? De diferentes, puede ser servicios, ¿no? em, de lo que está brindando, ¿no? O sea, el sistema de salud eh, extendiéndose, fragmentándose, dividiéndose, para poder cubrir la atención. Con un ejemplo, más fácil, lo Un entendemos con el ejemplo ejemplo. podría ser, por ejemplo, ¿qué es esto? MINSA o las direcciones de salud, las DISAs, los establecimientos privados, No, los eso es establecimientos, ¿no? eso Espérame. es MINSA, fragmentación. ujú, La fragmentación. fragmentación, si me vas a hablar de MINSA, háblame de MINSA. ¿Cómo estarían fragmentados los establecimientos de salud? MINSA tiene diferentes hospitales. Eso podría ser parte de la fragmentación. La fragmentación hemos dicho que se divide, que no están en red. Entonces están fragmentados en puestos, centros, hospitales de diferente nivel de complejidad. Diferente a lo que es segmentación. Ujú. Jaime Sandoval, ¿qué es segmentación? Jaime Sandoval. Jaime. Jaime no está presente. Carol Marín. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué es segmentación? Buenas tardes. Bueno, la segmentación, si no me equivoco, sería como la coexistencia, ¿no? De subsistemas con distinto tipo de modalidad, ¿no? De funcionamiento, de afiliación y provisión, ¿no? Obviamente cada uno de estos va a estar especializado en diferentes estratos de la población, ¿no? ¿Está bien? Susan Chaupi. Sí, doctora. Susan Chaupi. ¿Qué es atención primaria de la salud? Es la atención enfocada en el primer nivel de atención. Pues, ¿podría repetir cómo me has dicho? ¿No se me escucha, doctora? ¿Podría repetir? Atención. Te escucho. Sí, quiero la atención enfocada en el primer nivel de atención. No, no es la respuesta. Joel Vargas. Jaime Sandoval. Sí, doctora, disculpe, hace rato me estuve llamando, sí estaba en clase, Jaime solamente Sandoval. que no. ¿Sí, me escucha? ¿Me escucha, Sí, doctora? te escucho. Ah, ya. Bueno, Te respondiendo a escucho. la pregunta,
Sí, respondiendo a la pregunta, sería una atención que se da a través de estrategias que sí van a conseguir integrar los problemas de salud. No, no nos olvidemos esto, que quede bien claro. La atención primaria de salud es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. No nos hagamos problema. Entonces, la atención primaria de salud es el primer contacto. Ese primer contacto puede ser en un establecimiento de primer nivel de atención, como podría ser también en un hospital, ¿sí? Que hemos dicho que el primer nivel la atención primaria se diferencia del primer nivel de atención porque el primer nivel de atención son los puestos y centros. Pero la atención primaria podría darse en un establecimiento de baja complejidad, como serían estos puestos o centros, o podrían darse en un hospital. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos? Edward Quirós. Edward Quirós. Edward Quirós no está presente. Doctora, disculpe, Sí está presente. no le escuché su pregunta. ¿Elementos de qué dijo? Disculpe. ¿Cuáles son los elementos o la estrategia integradora que tiene la atención primaria de salud? ¿Con qué elementos está integrada esta atención? Por la prevalencia y para ayudar a la carga de la asistencia familiar y social y económica. ¿Eso? No. Joel sí te había llamado, ya que me estás contestando. ¿Cuáles son los elementos o las estrategias integradoras en el enfoque de atención primaria de salud? No logro recordarlo. Ya. Decimos que las estrategias, los enfoques que integran esta estrategia. A ver, Melissa me quiere contestar. Melissa, Sí, te doctora, escucho. buenas tardes. Era, creo que referente a la salud ambiental, promoción de salud, determinantes sociales y protección social de la salud. Así es. Esa es la estrategia, esos son los elementos integradores de la atención primaria de salud. Después habíamos comentado y les dije que había habido una conferencia que se había tratado sobre la atención, ¿no? Sobre la atención y el enfrentar la atención en el COVID, ¿no? Y habíamos dicho que se tenía que tener en cuenta que el conferencista dijo que lo que teníamos que tener muy en cuenta y que había sido un fracaso a nivel internacional, ¿no? En la atención que se había prestado contra el COVID-19 en los sistemas de salud. Y habló de 2 elementos claves. No sé si Joel, tú me puedes decir, Joel Vargas, si me puedes decir la importancia de los sistemas de salud, ¿no? Que se ha visto, que no pueden faltar, que lo hemos visto en esto de la pandemia, como les digo, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cuáles serían? ¿Cómo dijo que cuáles son los elementos? Eso dijo. Claro, ¿qué es lo que se ha visto que tiene que ser lo más importante para dar una buena respuesta? Bueno, yo le voy a decir, primeramente, que todos los sistemas de salud desarrollan sus funciones. Ya sabemos que son 4 funciones básicas que tienen, entonces tienen que desarrollarlas. Y la otra cosa, que los establecimientos de salud no pueden perder sus objetivos. Definitivamente tienen que trabajar con sus objetivos. Si pierden los objetivos, estaríamos entonces mal. También, ¿qué cosa hemos aprendido? ¿Qué lección nos deja esta conferencia? De que trabajamos orientados a la persona, a la familia y a la comunidad. Y que lo importante de los sistemas de salud no son los hospitales, que ya es un nivel de complejidad alto, medio o alto, sino es el primer nivel de atención que nos puede hacer la contención que no se ha visto en este caso.
También otra cosa que me parece que no se debería olvidar es que tuvimos los objetivos del milenio y que después estos objetivos del milenio, que fueron hasta el 2015, en una reunión que hubo en Ginebra en el año 2016, se creó lo que se denominan los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son del 2016 al 2030. Entonces, en esto va a estar enfocado, digamos, todo el aprendizaje o todo cómo se puedan desarrollar los sistemas de salud, y son 17 que yo se los he dejado para que ustedes lo puedan leer con toda tranquilidad. Para ir avanzando, creo que les tendría que decir que lo último que vimos era la gestión de los sistemas de salud. Y vimos en eso de la gestión de los sistemas de salud, teníamos la macrogestión, que le competía al rol rector y que tiene que ver con la rectoría, con el financiamiento y con la... Hablamos de la mesogestión, que ya estaríamos hablando de un hospital, donde tendríamos que ver el modelo de gestión, la organización, la planificación, la provisión. Y finalmente la microgestión o gestión clínica, que como yo les dije, íbamos a tener una clase solo para esto, donde vamos a ver el modelo de atención del servicio, vamos a suponer que puede ser el servicio de cirugía, el servicio de pediatría. Vamos a hablar de la práctica clínica, lo importante que es tener guías de atención y la metodología o diferentes instrumentos que se utilicen para la atención, de salud. Creo que esto he considerado yo lo más importante, que ustedes no pueden olvidarse. No sé si tengan alguna pregunta ustedes que hacerme. No sé si tengan alguna pregunta fuera de lo que yo he tratado de repasarles que tengan que hacer. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pasaremos a ver lo que nos compete hoy día, que vamos a hablar algo de la reforma del sector salud en el Perú, el análisis de la situación de salud, vamos a ver cuál es el concepto de descentralización y vamos a hablar del modelo de atención de salud, el famoso MAIS. Comenzaremos hablando de la reforma del sector salud en el Perú. Y para comenzar esto tendríamos primeramente que definir qué cosa es reforma. O la pregunta como está puesta acá, ¿por qué una reforma del sector salud? Y dice que reforma significa que se necesita hacer cambios estructurales en el sistema de salud, porque el sistema como viene funcionando es un sistema que no es eficaz, que no es eficiente, que no es efectivo y que no nos permite universalizar la protección social, ¿no? Y que es la protección social, como dice ahí, llegar a los más excluidos. Por lo tanto, para hacer una reforma, tenemos que modificar las leyes. Y tendríamos que decir, esto, si hablamos de la reforma del sector salud acá en el Perú, es un concepto general, no solamente a nivel país, sino de otros países, ¿no? Se hace una reforma cuando algo no está funcionando bien o cuando algo no nos ha dado los resultados que nosotros esperábamos. Entonces, en ese caso, se hace una reforma. Y para eso hay que modificar la parte normativa para poder trabajar, digamos, con estos nuevos conceptos. Yo quisiera hacer una pregunta y la voy a hacer, es una pregunta abierta, la voy a hacer para todos ustedes, me levanta la mano el que me quiere contestar. Después de esta experiencia vivida con la pandemia del COVID-19, ¿sería necesario hacer una reforma del sector salud? La pregunta es para todos. Sí, Joel. Yo creo que sí debería. Joel, te escucho. Sí, yo creo que en realidad sí debería de hacerse al menos algunas reformas en la parte de lo que es de la atención primaria, ya que en realidad esa creo que es una de las medidas que no se llegó a dar bien y provocó que muchos de los hospitales se congestionaran de gente y no recibieran la atención muchos de los pacientes que iban ahí.
Estamos de acuerdo. Definitivamente, si vemos y vamos a hablar de esta reforma del sector salud acá en nuestro país, que comenzó en el año 2013, tendríamos que decir que después de esta pandemia, sí tendríamos que hacer una reforma porque hemos visto que no ha habido la capacidad de respuesta que debió haber. Por eso es que tenemos tantos fallecidos. Sí, entonces continuamos. Otra cosa que quiero decirles antes de avanzar, que una reforma no se hace de la noche a la mañana. Una reforma demora tiempo. Primeramente hay que normar la parte normativa legal. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir trabajando, tenemos que ir evaluando. Entonces no es cosa de, vamos a reformar el sector salud y la reforma está en 1 año o 2 años. Las reformas son generalmente largas. Y así tenemos que dice, la reforma de salud está dirigida a las personas y tiene como objetivo alcanzar la cobertura universal, de manera que progresivamente toda la población se encuentre protegida con servicios de salud cada vez mejores y un financiamiento adecuado. Entonces, principalmente, el propósito de la reforma es la cobertura universal. Hacia eso nos dirigimos. Y no solamente decimos, bueno, vamos a tener una cobertura total, sino que esos servicios tienen que ser unos servicios que presten servicios de calidad, que sean los servicios seguros y que el financiamiento, desde luego, también tenga que ser adecuado. Y acá nosotros podemos ver la parte normativa y decimos esto mediante una resolución suprema, la resolución suprema 001-2013 SA, SA significa salud, del 8 de enero del 2013, se encarga el Consejo Nacional de Salud la tarea de formular y proponer medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del sector salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver 2 artículos que he considerado que son importantes, que se encuentran en esta resolución. El artículo número 1 dice, encargar dentro del marco de sus competencias al Consejo Nacional de Salud la tarea de formular y proponer las medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del sector salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, conducentes a asegurar el acceso, la oportunidad, la calidad de los servicios de salud y la cobertura progresiva de las atenciones de salud. El artículo 4 nos dice, el Consejo Nacional de Salud podrá, dentro del marco de sus competencias, solicitar a las entidades públicas y privadas el asesoramiento, la información o apoyo necesario para cumplir estas tareas. Entonces, mediante esta resolución suprema, que es la primera resolución suprema del 2013, se da inicio con la parte normativa a la reforma del sector salud. ¿Cuáles son los retos que se buscaron en el 2013 en esta reforma? Primeramente, extender las mejoras del estado de salud a toda la población. ¿Y cómo hacemos esto? Primeramente, instaurando una cultura de prevención y de promoción y de protección de la salud en la sociedad. Segundo, incrementando la cobertura de salud a más peruanos. Porque, bueno, teníamos el SIS, pero esto no era para todos, ¿sí? Tercero, mejorar los servicios para que respondan a las necesidades y expectativas de la población. Y cuarto, aliviar la carga financiera de los hogares. Y cuando decimos aliviar la carga financiera de los hogares, nos estamos refiriendo a que si tenemos una cobertura total de la población, las familias no tienen que invertir, no tienen que gastar cuando se enferma uno de los miembros de la familia. Entonces, son los retos, ¿no?, de la reforma de salud acá en el país que se dieron, que decimos que esto empezó en el 2013, y que tenemos que dar unos servicios que sean los servicios eficaces, eficientes y oportunos. ¿Qué podemos decir de esto que hemos denominado desafíos de la reforma? Tenemos 4 desafíos y vemos, digamos, la estrategia para
lograr cumplir con estos desafíos. Primer desafío, la reforma está centrado en las personas. Y para eso tenemos que mejorar el estado de salud de la población, reduciendo la carga de enfermedad y discapacidad. Más adelante lo vamos a ver, pero podría decirles, ¿cómo reducimos la carga de enfermedad de la población? Mediante dos cosas, la promoción y la prevención. Segundo desafío, está orientado a la universalidad. ¿Cuál es la estrategia? Universalizar la cobertura poblacional de la protección social en salud. El tercer desafío vendría a ser esa reforma con acceso efectivo y de calidad. ¿Cuál sería la estrategia? Hacer que las intervenciones en los servicios de salud respondan a las necesidades y a las expectativas de los usuarios. Que respondan a las necesidades y las expectativas de los usuarios. Lo dijimos en la clase anterior. ¿Cuál es el centro hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos? No tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer desde el punto de vista de nosotros, o sea, de la oferta, sino cuáles son las necesidades que tiene la población. Y cuarto, no nos podemos olvidar del respaldo financiero. Y en esto del respaldo financiero decimos aliviar la carga financiera en salud de las familias. Entonces, esos serían los 4 desafíos de la reforma, cada uno con su respectiva estrategia, o sea, cómo lograr ese desafío. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Joel. Pero una cosa, mencionó que en la reforma se incluía una evaluación. Exactamente cómo se puede hacer la evaluación para que se considere que una reforma sea tanto eficaz, efectivo y en cierta forma tenga respaldo financiero para la salud de las familias. Ya, es que definitivamente la reforma no es, decimos reforma y es evaluar todo. Por eso estamos viendo desafíos. Que tenga un acceso efectivo y de calidad. Y te dice cuál sería su estrategia, hacer que las intervenciones de los servicios de salud respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Si realmente estas intervenciones que se dan en los servicios de salud están respondiendo a esas necesidades. ¿Cómo sabemos qué necesidades tiene la salud de la población? Mediante lo que vamos a ver ahora y que lo van a ver ustedes para el seminario, ¿no? Lo van a poder de repente explicar mejor que lo que yo voy a hacer, mediante el análisis de la situación de salud. De qué se enferma la gente y de qué se muere la gente. No sé si contesté tu pregunta, Joel. Joel, ¿contesté tu pregunta? Vendría a ser un análisis, luego la planeación, y con eso podría emplearse el tipo de reforma que se emplearía para ellos. No es el tipo de reforma, porque la reforma tiene muchos puntos, y ya los hemos visto anteriormente, los estamos viendo en los desafíos, los vamos a seguir viendo. Entonces, no es evaluar todo a la vez, es evaluar parte por parte. Decimos algo muy simple, que tenemos que darle servicios seguros de calidad. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Mediante la auditoría médica. Entonces tendremos que hacer auditoría médica, ¿no? Eso lo vamos a ver también en una clase ya posterior, casi al finalizar la asignatura, y ver si realmente se está atendiendo bien a los pacientes. Si la atención que se le está dando es una atención de calidad y es una atención segura. O sea, que el paciente no llegue a un establecimiento de salud y en lugar de mejorar, se pueda complicar, por ejemplo, ¿con qué se puede complicar? Con una infección intrahospitalaria. No sé si te aclaré un poco mejor. Sí, doctora. Joel, te aclaré. Ya. Entonces, no es fácil, no es evaluar todo, ¿no? Tenemos que ir evaluando cosa por cosa. Son varios puntos, sobre esos varios puntos que tenemos se tienen que ir evaluando.
Acá, por ejemplo, dice la reforma de salud, ¿no? Esto es acá en el Perú y dice, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la cobertura universal de la protección de la salud, hacia la cobertura universal, a todos, al de salud. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 3 acciones que hacer. Protección de riesgos. Y en la protección de riesgos tenemos lo siguiente. Primeramente, acciones de promoción. Y acá creo que sí me voy... Renzo Lazo, antes de continuar. Sí, doctora, una consulta. En relación a la protección financiera, tomada como un desafío, normalmente el dinero debería sobrar, es decir, debería haber un sobrante, un dinero que quede, o normalmente lo que pasa es que siempre se gasta todo el dinero y falta más dinero. Se gasta todo el dinero y falta dinero. Déjame llegar al tercer punto, que es la protección financiera en esta lámina. Si me olvido, me levanta la mano para contestar lo que me estás diciendo. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Renzo? Entonces decíamos, para llegar a esta cobertura universal de la protección de la salud, primeramente te dice protección de riesgo, y decíamos acciones de promoción. Y creo que es el momento que ustedes me puedan entender y que quede bastante claro que promoción es sinónimo de educación. Educamos para que tengan salud. Vamos a poner un ejemplo. A los niños se les enseña el cepillado de los dientes. Se les fluoriza. A las madres se les dice qué deben comer los niños según su edad. Donde hay contaminación ambiental, se habla de esa contaminación ambiental y cómo poderla evitar. Se dice, digamos, de que se tiene que tomar agua segura, o sea, que sea agua que esté clorada. No puede la persona ir y tomar el agua del río, así nomás, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de acciones de promoción. Promoción igual educación. Pero también dice que tenemos que tener acciones de prevención de la enfermedad. Y creo que el ejemplo más simple que les puedo poner en cuanto a prevención de la enfermedad son las inmunizaciones. A los niños se les va vacunando, ¿no? Según su edad, reciben diferentes tipos de vacunas. O podemos hablar, para protegernos en este momento de COVID-19, ya la mayoría de personas, un alto porcentaje, ya tiene las 3 vacunas. Ya estamos se está comenzando a colocar una 4ª vacuna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una acción de prevención contra el COVID-19. Dentro de protección de riesgo, no nos podemos olvidar también de la vigilancia y del control epidemiológico. Vamos a suponer, voy a mencionar Piura, ¿no? Una zona de bastante calor. Si hay fenómeno del Niño o así no hubiera, hay lluvias, agua limpia. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Dengue. Entonces, tenemos que vigilar, digamos, si hay casos de dengue, si está aumentando, qué cosa es lo que está pasando. Cuarto, podría mencionar gestión de riesgo. Gestión de riesgo, ¿por qué? Por contaminación ambiental, puede ser. Porque la capa de ozono ha disminuido y por lo tanto hay casos de cáncer de piel, ¿sí? Podría ser porque hay un sismo, ¿no? Entonces, he mencionado varias acciones, varias actividades en cuanto a la gestión de riesgo. Segundo, si hemos hablado protección de los riesgos, ahora vamos a hablar de la protección del usuario. O sea, nos vamos a referir a la persona. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Seguridad del paciente. Ya este tema, ya este punto, ya este nombre de seguridad ya lo vengo mencionando varias veces. Y esto de seguridad se refiere principalmente a que el paciente no se complique, si es que va, por ejemplo, a un servicio de salud, no se complique. ¿Qué puede pasar? Si no hay un buen diagnóstico, entonces ese paciente no se va a curar, más bien se va a complicar. Si hay una intervención quirúrgica y hay una infección de la herida operatoria o una infección, una peritonitis, entonces no hay seguridad del paciente. La calidad de la atención va dirigida desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, que va de la mano con la seguridad, y desde el punto de vista, digamos,
de la persona, la satisfacción. Me han tratado bien, el médico me ha respondido, he tenido mis medicamentos a tiempo. Y por último, dentro de la protección también del usuario, tenemos la efectividad de la prestación. Y decíamos que tenemos que diferenciar, lo dije la clase pasada, dos términos. Un término que es resultado, que es a corto plazo, y efectividad, que es a largo plazo. Entonces he ido porque tenía un problema de hipotiroidismo. Entonces, se han hecho los análisis respectivos, se le está dando a la persona, digamos, las hormonas respectivas, ¿no? Se está haciendo un seguimiento. ¿Qué pasa de acá a 3 o 4 años? Vemos que la persona no se va a sanar del hipotiroidismo, pero tiene ese hipotiroidismo controlado. Hablamos de la protección del usuario. Y tercer punto, la protección financiera. Y dice que en la protección financiera tenemos que tener en cuenta la ampliación de la cobertura. ¿Por qué decimos? La reforma busca dar una cobertura universal. Y si tenemos que tener una cobertura universal, necesitamos ampliar esa cobertura. Y tenemos que gestionar el aseguramiento, que las personas tengan un seguro médico. Pudiera ser un seguro que lo da el Estado, o pudiera ser la persona que puede, un seguro privado. Me preguntaba, se me fue tu nombre, me hacías una pregunta, Joel, ¿sí? Joel, Sí. me preguntabas Sí, doctora, si le es que no pregunto. tenían dinero, ¿cómo me dijiste que Sí, respecto al respaldo financiero, normalmente el dinero normalmente sobra o normalmente se gasta todo y hay la necesidad de requerir más dinero, o la meta es que siempre sea que haya un sobrante. Ya. Primeramente tendríamos que decir una cosa. Nosotros hemos hablado de la planificación, lo vamos a ver posteriormente. Hemos hablado que tenemos un plan estratégico, que tenemos un plan operativo. Y si tenemos un plan operativo, ya sabemos anualmente cuánto vamos a gastar y en qué vamos a gastar. ¿Sí? Y entonces, si nosotros decimos que buscamos la cobertura universal y protección de salud, bueno, tendríamos que tener a todos nuestros pacientes o a todas las personas aseguradas. ¿Cuánto nos cuesta eso? Para eso, digamos, los establecimientos de salud tienen estamos hablando de lo público, tienen un presupuesto que definitivamente se les da y que ellos tienen que saberlo gastar. Disculpen, no sé si estoy hablando mal, estoy diciendo tienen que saberlo gastar, tienen que saberlo emplear. Primeramente, en tener buena infraestructura, en tener el equipamiento, en tener los insumos, en tener el recurso humano, ¿no? Para poder llegar a esto, a la cobertura universal de la protección de la salud. Pero ¿qué sucede muchas veces? Dice, esto no tengo. Pero sí, señor, se le dio X cantidad de soles. ¿En qué lo ha gastado? Entonces, no tuvo un buen plan hecho, no tuvo, digamos, identificado en qué tenía que gastar, digamos, para esos pacientes. Pongo el ejemplo del COVID. Construcción de unidades de cuidados intensivos, pero sin recurso humano, sin equipamiento. Entonces, ¿para qué tengo, digamos, una infraestructura física si es que no tengo recurso humano o si es que no tengo el equipamiento? No sé si contesté a tu pregunta, Renzo. Sí, doctora, gracias. Renzo, ¿contesté a tu pregunta? Ya. Continuamos. Dice, estábamos hablando de protección social, ¿no? Protección social en salud, lo que da el gobierno. Entonces, decimos que la protección social en salud tiene que ser una protección de los riesgos en salud. ¿Qué riesgos tenemos?
Y para eso tenemos que trabajar con lo que ya habíamos dicho anteriormente, con la promoción, la prevención, la vigilancia y el control epidemiológico y la mitigación de los riesgos en salud. Mitigación, por ejemplo, ¿de qué? De la contaminación ambiental. Hablo mucho de contaminación ambiental, pero les voy a poner así un ejemplo. Tenemos que en la avenida Abancay hay mucha contaminación ambiental, desde el punto de vista sonoro y también desde el punto de vista de vías aéreas superiores. ¿Sí? Lo dejo ahí. Segundo, tenemos que tener una protección en la atención de la salud. Y esa protección está dada por la efectividad y oportunidad del tratamiento, la seguridad del paciente, la calidad del servicio, la capacidad de respuesta a las expectativas del paciente. Y tercero, tenemos la protección financiera, de la cual también ya hemos mencionado y que dice suficiencia de recursos para las intervenciones de salud pública, suficiencia de recursos para el aseguramiento en salud y en particular para el gasto catastrófico. Podemos hablar de gasto catastrófico, lo que ha pasado ahora. Y vamos a definir dos términos, la protección de la población y de la protección hacia la persona. Primero hablamos de la población, de todo. Decimos, frente a un riesgo de enfermedad, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales fortalecerán sus actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia y control epidemiológico, gestión de riesgos y mitigación de daños. Entonces, lo podemos poner esto como ejemplo el COVID, podemos poner como ejemplo el dengue, ¿no? De lo cual ya hemos estado hablando. Protección para la población. Si hay ese riesgo, tenemos que mitigarlo para lograr que esa población no se pueda enfermar. Y tenemos la protección que hemos dicho de la persona. Y veamos la protección a la persona o al usuario. Dice, ¿para qué? Para garantizar la efectividad, la oportunidad, la seguridad en las prestaciones que se ejercerá una regulación eficaz y una supervisión y gestión de los recursos a fin de contar con la capacidad de respuesta acorde con la expectativa del paciente. Entonces estamos hablando, vamos a trabajar netamente sobre la persona, sobre esas necesidades que tiene, pero también sobre las expectativas que trae el paciente. Por ejemplo, el paciente quiere que cuando venga al hospital pueda llevarse sus medicamentos. No va a la farmacia y le dice, no tenemos esto. O de repente tiene que hacerse un examen auxiliar, una tomografía. Dice, no lo podemos atender porque el tomógrafo se nos ha malogrado. Entonces, miren cómo hablamos, cómo los términos son diferentes. Protección a la población y protección al usuario que ya está netamente identificada esa persona. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos hablado también de la protección financiera, y acá vemos esto. Dice, la protección financiera frente a las consecuencias económicas de las enfermedades y accidentes, para lo cual se fortalecerá el sistema de financiamiento. ¿A quién? A los sistemas de salud, para aminorar el gasto de bolsillo de la población. Lógico, si esa población, si esas personas que conforman esa población no están aseguradas y se enferman, van a tener, digamos, esto que se denomina gasto de bolsillo de la población. Pero si esas personas están aseguradas, entonces no tendrán por qué gastar. Y desde ese punto de vista, les estamos dando la protección financiera y estamos también respondiendo a la pregunta que hizo uno de sus compañeros, si realmente se les daba o no se les daba a las entidades para poder dar esta protección financiera. Hasta acá, antes de pasar al modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, ¿alguna pregunta que tuvieran? ¿Algo que no quedó claro? Sí, doctora, una consulta. ¿O algo que ustedes conocen?
Sí. En el tema de protección financiera, si a pesar de todo las personas, en este caso, que están aseguradas tras el seguro, no reciben pues, a ver, un servicio de salud adecuado, en todo caso, cuál sería la solución para este problema? Ya, acá hay dos cosas. Has dicho una palabra, que la voy a mencionar. Dicen, no reciben el servicio de salud adecuado. Estamos hablando de la protección financiera. Tienen un seguro, vamos a decir, tienen el seguro integral de salud, se atienden en el Hospital 2 de Mayo, se atienden por un tipo de patología, va el paciente. ¿Sí? Esa es la protección financiera. Pero tú dices, no tienen un servicio de salud adecuado. Ya, eso no entra en esta protección financiera. O entra de manera indirecta, porque si ese paciente no ha sido bien atendido, entonces después no va a haber efectividad en la atención que se le dio. O sea, estamos agregando algo más a esa, digamos, a esa prestación financiera, a esa atención financiera, estamos agregando algo que dice que no se está atendiendo de manera que puede ser oportuna, no se está atendiendo de manera oportuna, no se está atendiendo dentro de lo que realmente tiene que ser. Entonces tenemos un mal diagnóstico. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Eso va a hacer que el servicio no sea eficiente y se tenga que gastar más dinero de lo que, digamos, estaba presupuestado. Joel, ¿contesté en tu pregunta? Sí, doctora. Joel, ¿contesté? Ya. Si no hay otras preguntas, pasamos a ver el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Y acá vemos que este modelo fue aprobado con una resolución ministerial número 464 del 2011, Ministerio de Salud. Tendría que decirles como algo histórico que el primer modelo de atención integral de salud, también basado en familia y comunidad, se aprobó en el 2004. Definitivamente se aprobó y miren, cuántos años desde el 2004 al 2011 y realmente se vio que no se había trabajado como se debiera trabajar pensando en la comunidad y en la familia y que solamente se seguía dando la atención a la persona. Entonces se reestructuró esto, se mejoró, dieron otros conceptos y eso es lo que tenemos hasta ahora que está vigente. Y antes de hablar del modelo del maíz, tendríamos que tener la definición de qué es un modelo de atención. Y acá tenemos una definición de Méndez del año 2007 que dice lo siguiente. Los modelos de atención a la salud son configuraciones tipo que los servicios de salud adquieren en determinado tiempo, en determinado lugar, en función de la visión de la salud, de la situación demográfica y epidemiológica y de los factores económicos y culturales vigentes, articulando diferentes intervenciones en el proceso de salud-enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que ponerlo, mejor dicho, en palabras más fáciles? El modelo de atención es cómo se va a dar la atención, pero sí tienen que tener en cuenta, ¿no?, que esa atención tiene que ser en un determinado tiempo y en un determinado lugar, porque la atención que yo pueda dar en la región Lima no va a ser igual a una atención de pacientes por diferente patología en la región de Madre de Dios, que tiene que estar de acuerdo con la situación demográfica, y a nosotros también hemos mencionado cuáles son los elementos demográficos, epidemiológicos y los factores económicos que puedan existir. Entonces, un modelo es la forma cómo vamos a dar o cómo vamos a prestar esa atención. Y acá dice retos de los modelos de atención. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera con un modelo de atención? Y se habla del nuevo perfil del usuario de los servicios de salud. Y voy a hacer un comentario que yo les podría decir hace 30 o 40 años.
las personas decían, después de Dios está el médico. No había todos los adelantos que tenemos en este momento para el conocimiento, y definitivamente lo que decía el médico era santa palabra. Ahora no es así, ¿no? Tenemos tantos adelantos científicos que uno lee en su internet. Bueno, no sé, creo que no me está dando lo adecuado y puede preguntar. Y acá, refiriéndonos a lo que dice el nuevo perfil del usuario, decimos, usuarios mejor educados, lo que acabo de manifestar, de mayor edad, más autónomos, más exigentes y conocedores de sus derechos. Y posiblemente la próxima semana ustedes van a ver lo que es la ley, digamos, la ley de los derechos de los pacientes. ¿Qué otra cosa en el nuevo perfil? Una persona participante en el cuidado de su salud. La persona se preocupa de su salud. Con una atención sociosanitaria, y el control social demandará información más transparente e inteligente. Entonces, el paciente está en el derecho de exigir al médico, ¿no?, que le informe sobre lo que tiene. Cuidados basados en la evidencia, mayor representatividad en la toma de decisiones en las estructuras de los servicios de salud. Mayor representatividad ¿de quién? Mayor representatividad de las personas que trabajan en los servicios de salud, que no se tomen las decisiones, que no sean tan verticales y que solamente se tomen en el nivel superior. Y luego entramos a lo que habíamos hablado de nuestro modelo. Habiendo ya definido y habiendo dicho esto, ¿alguna pregunta antes de entrar al modelo actual, al modelo vigente? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá ustedes lo ven, es un librito rojo, no sé si existirán, o por ahí debe haber algunos, lo tienen en internet. Dice, la atención de la salud ha evolucionado radicalmente en los últimos 30 años. Se busca intervenciones que cubran de manera cada vez más inclusiva otras necesidades de salud en el espacio de la familia y de la comunidad. La intervención sobre los determinantes sociales de la salud es reconocida como indispensable para asegurar mejoras en el nivel de salud de la población. Entonces, creo que lo más importante es esto, que lo deben tener en cuenta, que las intervenciones, lo que se haga sobre los determinantes sociales, que ya los hemos visto, debe de reconocerse como indispensable para mejorar la salud de la población. Y acá tenemos esto, articulación de la atención primaria, se articula la atención primaria que ya hemos definido, se articula la promoción de la salud, que es la educación para la salud, y se articula la salud pública. Y así tenemos salud pública, análisis de la comprende el análisis de la situación de salud y la vigilancia en salud pública e intervenciones de base. La atención primaria de la salud tiene que ver con el primer contacto que ya hemos mencionado, con la atención longitudinal, integral e integrada, preventiva, promocional y curativa para individuos y familias. Tiene también que ver con la promoción de salud, que es el desarrollo de educación en salud, mensajes de promoción y materiales, campañas de comunicación de base poblacional, regulaciones referentes y prácticas saludables, ¿no? Entonces, todo eso forma lo que se denomina la articulación en la atención primaria de la salud, promoción y salud pública. En los enfoques del MAIS, nosotros, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos enfoque de derechos humanos, enfoque de equidad y género. Eso lo entienden perfectamente, no me voy a detener, creo, en esto. Enfoque de interculturalidad y enfoque de territorios. Entonces, enfoque en los derechos humanos. Les digo, hay una ley y hay un reglamento sobre la ley de los pacientes. La equidad en género femenino, género masculino. El enfoque de la interculturalidad. No podemos hablar de una sola cultura, sino, y no podemos hablar de una sola medicina. También hablamos de la medicina tradicional. Y el enfoque del
enfoque que está basado en el territorio. Y acá tienen los ejes del modelo de atención integral. ¿Qué es lo que tenemos por un lado? Tenemos, dice, una dimensión política que tiene que ver con los ejes de los determinantes de salud. Todo esto va a buscar, ¿qué cosa? Problemas de salud pública controlados o resueltos. Tenemos la persona, la familia, la comunidad y los entornos saludables. Tenemos lo que se denomina los ejes de las necesidades en salud. Y en eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos paquetes de atención integral a la persona, paquetes de atención integral a la familia, paquetes de atención integral a la comunidad. Si todo esto tenemos estos paquetes, tenemos que primeramente atender las necesidades de la población, de la familia y posteriormente de la comunidad. Si tenemos toda esta intervención, entonces tendremos planes, programas, proyectos, desarrollo y articulados para resolver los problemas de la salud pública, o por lo menos si no los resolvemos, poderlos controlar. Entonces, y tendríamos que otra cosa, que para dar cumplimiento a este modelo de atención integral, necesitamos un equipo básico de salud, familia y comunidad. ¿Cuál es el equipo básico de salud? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Cuál es el equipo básico en salud? ¿Alguno de ustedes conoce? Parece que no. Voy a tratar de responder. Médico, la enfermera, el tecnólogo, el psicólogo y ¿quién más me falta? Y el odontólogo. Entonces, son los 5 profesionales que integran lo que se denomina el equipo básico de salud. Acá, digamos, no me voy a detener, ya creo que ustedes lo conocen esto. Atención integral de salud por etapas de vida. Comenzamos los niños de 0 a 11 años, 11 meses, 29 días. Los adolescentes, 12 años, hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Los jóvenes, 18 años, 29, desde los 18 años hasta los 29 años, 11 meses, 29 días. El adulto que va de 30 a los 59 años, 11 meses, 29 días. Y el adulto mayor a partir de los 60 años a más. Desde el maíz tenemos el componente de gestión, decimos la rectoría, la gestión, la gobernanza es lo primero que tiene que ver. La organización, cómo nos organizamos para prestar el servicio. Luego la prestación del servicio y el financiamiento. Si no tenemos financiamiento, entonces no podríamos prestar el servicio. Y en todo esto, para todo esto tenemos el gobierno, el establecimiento de salud y la sociedad civil. ¿Por qué dice la sociedad civil? Porque el financiamiento no solamente puede ser dado por el Estado, sino puede ser un seguro privado, ¿sí? Entonces, dentro de los componentes, gestión, organización de la prestación de servicios de salud, financiamiento. Tenemos el gobierno, los establecimientos de salud y la sociedad civil. En la atención integral tenemos que tener en cuenta la persona, la familia y la comunidad bajo estas 4 funciones de salud, que son la prevención, la promoción, la recuperación y la rehabilitación. ¿Mediante qué cosa? Un personal de equipo básico de salud con diversos escenarios intramural y extramural. Mireya Romero, ¿qué entiendes por esto? Intramural y extramural.
Mireya. Mireya. ¿Qué pasó? Mireya está en su computadora, pero ella no está. Entonces falta. Fiorella Rosales. Doctora. Fiorella, ¿qué entiendes por escenarios intramural? Dice, se presta toda esa atención y te habla que en escenarios intramural y extramural. ¿Qué entiendes por estas dos palabras? Fiorella. Sí, doctora. La verdad que no lo tengo bien claro. ¿Perdona? La verdad es que no lo tengo bien claro, doctora. Bien. Joel, está bien lo que has dicho. Intramural, los establecimientos de salud. Extramural, lo que no se da en los establecimientos de salud. Las inmunizaciones. Las inmunizaciones necesariamente no se hacen en el establecimiento de salud. Más bien, el personal de salud va a vacunar a los pacientes hacia afuera. Entonces, todo lo que se trabaja fuera es lo que se denomina extramural. Tenemos la especialidad del médico de familia, que ese médico de familia no debiera estar esperando a un paciente en el establecimiento, sino tendría que ir visitando las casas, viendo la comunidad donde viven, visitar las casas, visitar las familias y luego ver a los pacientes. Hemos hablado de las familias y acá la pregunta es, ¿por qué es importante el trabajo con las familias? Las respuestas son tres. Primeramente, la familia es el componente fundamental para el desarrollo humano y comunitario. La familia es donde los procesos de salud y enfermedad tienen mayor impacto. Y tercero, es la familia donde se inician los hábitos y prácticas de vida saludable. Entonces, por eso es la importancia de trabajar con las familias. Por eso es que les digo, tenemos esa especialidad que es el médico de familia, médico familiar, ¿no? Que tiene que trabajar con esto, porque la familia es lo más importante. En la familia se desarrollan esos hábitos de vida saludables o hábitos o prácticas también no saludables, ¿no? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto de la familia? ¿Alguna pregunta? Sí, Joel. Doctor, una pregunta. En caso de los médicos de familia, de los que menciona que especialmente tienen que ir hasta las casas, entonces, ¿cuál sería el problema en cuestión de familias que de por sí no se encuentran en la zona, y se encuentran en zonas muy recónditas, porque a veces tienen la dificultad de tener otro idioma adicional al que generalmente la mayoría habla, que es o español o es inglés, sino a bien como hablan quechua, que es otro de los idiomas más fluidos que hay en Perú. Hablan quechua, hablan aymara, todo eso. Mira, en las localidades que son así como tú dices, que son alejadas, generalmente el paciente no viene. Es el personal de salud que va a buscar esas familias que están, a veces pueden ser 3 o 4 familias, pero que están en zonas alejadas. ¿Van para qué? Para ver qué problemas tienen. Van para cuando les tocan las vacunas. ¿Sí? Ahora, lo otro. Hablamos de la reforma del sector salud. ¿Sí? Hemos dicho anteriormente. Y entonces, acá en el Perú, no se utiliza, disculpen el término, no se utiliza bien al especialista, porque si tenemos ese especialista no tiene que estar en intramuros, no tiene que estar en el establecimiento de salud, debiera estar viendo las familias que componen esa población, pero lamentablemente no es así y debería ser algo que debiera cambiar. No sé si respondí la pregunta. Joel, ¿respondí la pregunta? Sí, doctora.
Si no hay preguntas sobre el maíz, entramos a lo que es el análisis de situación de salud. Y este análisis de situación de salud, tenemos un análisis que se vio en el año 2015 con una resolución 2015. Mireya. Doctora, disculpe, creo que hace rato me había llamado, lo que pasa es que estaba teniendo problemas de conexión y no logré escuchar bien. Sí, pues te estaba llamando porque te estaba haciendo una pregunta, pero no estabas presente. Será para la próxima pregunta, ¿sí? Bueno, les decía que acá ustedes, ya mire, ya gracias. Les decía que acá ustedes tienen, en la clase dice análisis de situación de salud del Perú, con una resolución ministerial que la aprueba 439 del 2015. Pero, esto, ¿cómo se llama? Esta no es la última. La última la tenemos del análisis de situación de salud del Perú del 2019, pero que fue elaborada en el 2018. Lamentablemente, no tengo en este momento, no tengo la resolución ministerial con la que ha sido aprobada. Entonces, el último análisis de situación de salud se ha elaborado en el 2018, y está como análisis de situación de salud del Perú en el 2019. El día de hoy, a mediodía, creo en la mañana, envía a su delegado este análisis de situación de salud del año 2018, publicado en el 2019, para que lo tuvieran en cuenta para los que van a hacer el seminario de la siguiente semana, ¿no? Entonces, pero nosotros no vamos a ver en sí muchas cosas de lo que tiene este análisis del 2015, por eso lo sigo poniendo, y ustedes lo van a revisar en lo que ya le he enviado al delegado para que pueda ver el grupo de seminarios, pueda ver todos, ¿no? Ese análisis que es completo y que es el último. ¿Qué es lo importante? Que nosotros definamos términos, y comenzaremos definiendo qué es el análisis de situación de salud. Y tendríamos que decir que el análisis de situación de salud es un proceso analítico, sintético, dinámico, continuo, que permite caracterizar y medir y explicar el perfil de salud enfermedad de una población. Eso es lo importante. Ese perfil es lo que yo les decía hace un momento, de qué se enferma o de qué se muere la gente, incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determinantes. Ya hemos hablado también de determinantes, que faciliten la identificación de necesidades y prioridades de salud. También la identificación de intervenciones y programas apropiadas y la evaluación de su impacto. Entonces, eso es lo que se denomina análisis de situación de salud. Buscar cuál es el perfil de salud de enfermedad, identificar los determinantes y las intervenciones que se tengan que hacer y las prioridades, dónde se va a hacer. Ese es el resumen de lo que es un análisis de situación de salud. Dice que el análisis de salud de una población constituye un elemento fundamental en el proceso de decidir de manera más eficiente cómo utilizar los recursos tanto humanos como financieros para mejorar la salud de la población. Y acá, digamos, contesto la pregunta que me hizo uno de sus compañeros cuando me pedía que le responda una pregunta sobre, digamos, sobre la parte financiera. Creo que acá también tienes la respuesta. Ese análisis de situación de salud nos sirve para decidir mejor cómo utilizamos los recursos financieros y los recursos humanos. Dice también que el análisis de situación de salud es una herramienta fundamental para la planificación, la gestión de los servicios de salud, para priorizar los problemas, así como para definir las estrategias. Entonces tenemos que planificamos qué es lo que vamos a hacer, por qué es lo que nosotros tenemos, ¿no?
y cómo vamos a definir las estrategias para poder enfrentar estos problemas. Si tenemos análisis de situación de salud, tendremos que definir otro término, indicadores básicos de salud. Dice que los indicadores básicos de salud tienen como objetivo presentar un conjunto mínimo estandarizado de datos e información necesarias para caracterizar la situación de salud en un país y que permita su comparación con otros países y al mismo tiempo determinar tendencias. Entonces, creo que lo primero está claro. El objetivo de los indicadores es decir, así estamos. Esto, digamos, tenemos más enfermedades en los últimos 2, 3 años, tenemos más enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Estamos estandarizando datos. Eso nos permite compararlo, yo diría, bueno, luego con otros países lo podemos dejar, pero nos sirve para la tendencia. La tendencia es, esas enfermedades crónico-degenerativas en los próximos 5 años van a disminuir o van a aumentar. A eso se denomina tendencia. ¿Por qué es importante que nosotros nos fijemos en las tendencias? Porque eso nos va a servir para decir, nosotros queremos, digamos, servicios de salud así. Tenemos que tener, si van a aumentar las enfermedades crónico-degenerativas, tenemos que tener establecimiento con servicios de salud para una tercera edad. Por lo tanto, necesitaríamos también tener más profesionales especializados en geriatría, en medicina física y rehabilitación. Entonces, miren cómo un análisis, ¿no? Y el tener indicadores nos sirve para lo importante que es tomar estas decisiones. En el análisis de situación de salud, y esto no cambia ni con esa del 2015 y del 2019, tenemos primeramente determinantes de la salud, tenemos el estudio del estado de salud, o sea, la enfermedad que tiene la persona, y la determinación de prioridades. Vamos a ir analizando en forma somera cada uno de estos. Determinantes de la salud, estudio del estado de salud y determinación de prioridades. Determinantes de la salud. Ya creo que eso lo hemos visto en la clase anterior. Determinantes demográficos, se refiere a la edad, se refiere al sexo. Determinantes ambientales, hemos hablado de la contaminación. Determinantes económicos, ¿no? Hablamos de la canasta familiar, de lo que gana el paciente. Determinantes relacionados a la oferta del sistema de salud. Si nosotros tenemos pacientes, ¿no?, que atender, también nosotros no solamente debemos ver la demanda, sino tenemos que ver la oferta. Para esta atención, ¿qué es lo que tengo? Por eso dice determinantes relacionados a la oferta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y hablamos de los determinantes de la salud, y acá tenemos, dice, determinantes demográficos, esto ya está resumido, en los aspectos de estructura y dinámica poblacional. Entonces tenemos que diferenciar esas dos cosas, qué es estructura y qué es dinámica. La estructura vemos que tiene que ver con las características de la población y sus tendencias, la población urbana y rural, y la composición de la población en la pirámide poblacional, ¿no? La pirámide poblacional, que eso es lo que nos sirve de guía, donde no solamente tenemos edades, sino también tenemos sexo. Y la dinámica poblacional, la diferencia de la estructura, tiene que ver con los nacimientos, con las defunciones y con las migraciones, tanto externa como interna. Dinámica poblacional tiene que ver con los nacimientos, defunciones, migraciones externas e internas. Hemos hablado de los determinantes ambientales, y acá también esto se acerca mucho a la salud pública, ¿no? Tenemos que ver el saneamiento básico, aguas y
las familias tienen, la población tiene agua y desagüe, la contaminación ambiental que puede estar dada por actividades industriales, pesquería y minería, el parque automotor y los fenómenos naturales y antrópicos. Fenómenos antrópicos son aquellos fenómenos causados por el hombre. Por ejemplo, vamos a decir, esta paralización, estos problemas que hay ahora, es un fenómeno antrópico, ¿no? Entonces puede derivar en lo que ha pasado, no sé si hay 3 o 4 fallecidos, ¿no? Un fenómeno natural es un sismo, es una lluvia, y el antrópico lo que acabo de mencionar. Y también tenemos los determinantes económicos que tienen que ver con la pobreza y con la pobreza extrema. 4, tenemos determinantes ya no relacionados a la demanda, sino a la oferta. Y dentro de estos relacionados a la oferta tenemos características del sistema de salud en el Perú, los recursos humanos en salud, los recursos físicos y el uso de los servicios de... Cuando hablamos del estudio del estado de salud, no de situación, sino del estado de salud, nosotros analizamos la mortalidad, y eso es lo que va a hacer el grupo de seminario, por género, por etapas de vida, la morbilidad, o sea, de qué se enferman las personas por género y por etapas de vida, la situación de las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica y las principales enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de los condicionantes y determinantes del estado de salud, nosotros tenemos factores biológicos o endógenos, generalmente, digamos, es la parte de la herencia, la parte de la genética, factores ligados al entorno donde vive la persona, factores ligados al estilo de vida y factores ligados al sistema sanitario. Tenemos los determinantes de la salud, factores subyacentes, socioeconómicos, culturales, políticos, ambientales, la globalización, la urbanización, el envejecimiento, factores de riesgo modificables, una dieta no saludable se puede modificar, el sedentarismo, el tabaquismo se puede modificar, la contaminación del aire también se puede modificar. Tenemos factores de riesgo no modificables, lamentablemente, que son la herencia y la edad. Factores intermedios de riesgo, tenemos la hipertensión, la hiperglicemia, el sobrepeso, el deterioro pulmonar. Y dentro de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, consideramos enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, enfermedades crónicas, diabetes. Tercero, determinación de las prioridades que tenemos acá. Dice, determinación de regiones con un nivel alto de vulnerabilidad. Con un nivel alto de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿para qué? Para enfermedades infectocontagiosas, tuberculosis, no sé, dengue. Determinación de problemas sanitarios que se concentran en los territorios vulnerables. Determinación de los problemas y determinantes que afectan a la mayor parte de la población. Y determinante en la lista de las prioridades. Si hay preguntas, me levantan la mano para no avanzar. Melissa. Disculpe, un ejemplo de fenómeno tópico. Dijo el COVID, si no me equivoco. No te escucho bien. O otro ejemplo. Doctora, cuando habló acerca de los fenómenos naturales y antrópicos, mencionó un ejemplo respecto a los fenómenos antrópicos. Si no me equivoco, se refería al COVID. No. Cuando hablamos de fenómenos antrópicos son causados por el hombre. Por ejemplo, una guerra. Es un fenómeno antrópico, es causado por el hombre. Esto de estas manifestaciones, este problema que hemos tenido estos días, esas paralizaciones, es un fenómeno antrópico.
que te diferencia de lo que son fenómenos naturales, que son aquellos que son causados por la naturaleza, como decíamos, un terremoto, una lluvia, un deslizamiento. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Melissa, ¿contesté tu pregunta? Ya. Hemos hablado del análisis de situación de salud, pero acá vamos a hablar de algo que también es sumamente importante y que no lo debemos confundir con el análisis de situación de salud. ¿Y eso qué cosa es? Es la sala de situación de salud. Y yo voy a comenzar diciéndoles, creo que todos ustedes lo leen a diario y lo ven. Cuando sale y dice, por ejemplo, pacientes fallecidos en las últimas 24 horas, pacientes hospitalizados, pacientes en UCI, pacientes contagiados. ¿Sí? Todos ustedes lo ven eso. Eso es lo que se denomina una sala de situación. Y nosotros podríamos decir, y podríamos definir que la sala de situación tiene como objetivo mostrar la situación de salud y las tendencias de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica de manera dinámica con enfoque de riesgo, con la finalidad de orientar, priorizar, focalizar las intervenciones sanitarias para el control de los problemas de salud identificados. Entonces, como les digo, el ejemplo claro lo tienen en lo que estoy diciendo. Y si no, terminando la clase, ustedes ven en su internet, ven en su teléfono, digamos, ponen Ministerio de Salud y ponen las últimas 24 horas. Y entonces ahí van a ver, digamos, lo que yo les estoy diciendo y puedan entender mejor esa definición que estamos dando. Dice que la sala de situación es una herramienta de gestión. Es una herramienta de gestión. Dice, la situación actual de un evento de salud, vamos a poner el COVID-19, a partir de la magnitud del evento, su distribución espacial, cómo se está distribuyendo acá en Lima o en las otras regiones. ¿Cómo se comportó el evento en los últimos 5 años? Bueno, 5 años no tenemos, podríamos decir en los últimos 2 años, que es lo que hemos visto. Y con la información procesada se puede identificar las necesidades y problemas de salud. Y junto con el análisis de riesgo, orienta a la focalización y a la priorización de las intervenciones sanitarias para los gestores en salud pública. Entonces, todo esto sirve para tomar decisiones. Entonces, y esto es a diario, lo estamos viendo en esta sala de situaciones a diario, no pasan 8 o 15 días en que nosotros tengamos esto. Por lo tanto, la sala de situación se convierte en un instrumento para la gestión institucional, para la negociación política, para la identificación de necesidades, para la movilización de recursos, para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud. O sea, es sumamente importante y eso hace tomar las decisiones y, como les digo, qué mejor ejemplo de lo que estamos viendo actualmente. ¿Alguna pregunta sobre análisis de situación de salud y sala de situación de salud? ¿Alguna pregunta o algo que no esté claro? Pasamos a hablar sobre la descentralización y se dice que la ley de descentralización se dio mediante la ley 27783 del 20 de julio del 2002. Descentralización. Y vamos a ver en qué consiste la descentralización. Y la descentralización es la transferencia de funciones, pero no solamente de funciones, sino también de recurso financiero, de recurso económico. Entonces, ¿qué pasaba antes de esto en el Ministerio de Salud? Todo el recurso financiero lo administraba el Ministerio de Salud. Y si, por ejemplo, la región de La Libertad necesitaba para atención de pacientes, para comprar equipos, tenía que pedir al Ministerio de Salud. Y esto, podríamos decir también en los otros ministerios, y esto cambió, se dio la ley de descentralización, y entonces no solamente se transfieren las funciones, sino, como dice así,
Se transfieren las funciones de la gestión, la obtención y distribución de los recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. Dice, tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Lo vamos a pasar, eso es la Constitución Política del Perú, que en el artículo 9 también habla de descentralización, la Constitución actual. Y hablamos que hay 3 niveles de gobierno, creo que ya lo hemos estado mencionando también, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local o nivel municipal, o gobierno municipal. Dice que en esto de la descentralización se definen los roles del gobierno nacional, del gobierno regional, mediante la ley número 27867 del 2002, y los roles del gobierno municipal mediante la ley orgánica de municipalidades, la ley 27972 del 2003. La descentralización permite mejorar la asignación de los recursos porque ya los gobiernos regionales o los gobiernos locales tienen su recurso financiero, ¿sí? Generar mayor y mayor disposición de los usuarios en los servicios de salud, mejorar la focalización del gasto, por eso les decía, y fue una pregunta también de sus compañeros esto del gasto, fortalecer la planificación en espacios regionales y locales y crear condiciones para fomentar la participación ciudadana. Y acá tenemos, Gobierno nacional define políticas nacionales y sectoriales. El gobierno regional aprueba políticas regionales en concordancia con las políticas nacionales. El gobierno municipal planifica y promueve el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y ejecuta planes. ¿Y qué hace la ciudadanía? Participa en el diseño y seguimiento y control de las políticas nacionales, regionales y municipales. Entonces ahí tienen, digamos, en forma resumida, cuáles serían los roles del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno municipal. Esto del gobierno regional lo vamos a pasar, yo lo he puesto acá para que se den cuenta que está en el Consejo Regional la presidencia, la vicepresidencia, y hay una gerencia de desarrollo social donde está salud. Entonces, como que en estas leyes no se le ha dado la importancia debida a la salud de la población. Lo voy a pasar. Y acá están las funciones específicas, dice, de los gobiernos regionales en salud. Esto está dado en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en el artículo 49. ¿Cuáles son las funciones de los gobiernos regionales? Aprobar y ejecutar políticas regionales, ver el plan de desarrollo regional de salud, coordinar acciones de salud integral, participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado, actividades de promoción y prevención de salud, organizar los niveles de atención y administración, organizar y mantener servicios de salud, supervisar servicios de salud públicos y privados, prevención y control de emergencias y desastres, control de la producción, suministro de medicamentos, promover la salud ambiental, ejecutar proyectos de infraestructura, información de la población sobre el sector, información a la población sobre el sector, promover el desarrollo de recursos humanos, evaluar periódicamente logros alcanzados y elevar niveles nutricionales. Y acá, esas son las funciones de los gobiernos municipales que están dados en la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 80, que dice administrar servicios de agua, limpieza y residuos. Esto otorgan los servicios de concesión. Las municipalidades proveer de servicios de saneamiento rural, difundir programas de saneamiento ambiental, gestionar la atención primaria de la salud
y realizar campañas de medicina preventiva. Entonces, tienen ustedes ambos artículos, tanto de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, donde están sus funciones. ¿Alguna pregunta final sobre lo que acabamos de ver últimamente? Sí, Joel. Una pregunta. En cuestión de la descentralización, ¿se podría decir que es parecido a lo que vendría a ser segmentación o son cosas muy distintas? No, son cosas completamente distintas. Acá estamos diciendo que la descentralización es, digamos, entregar los recursos, las funciones, pero no solamente las funciones, sino el recursos financieros para prácticamente llevar a cabo esas funciones. Son cosas completamente diferentes. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, con esto estaríamos dando por finalizada, digamos, la segunda clase de la segunda semana, ¿no? Entonces estamos terminando todo lo que es relacionado a sistemas de salud, a la reforma, a descentralización, al modelo de atención integral de salud. Muchas gracias. Nos vemos con el grupo de seminarios en unos 15 minutos más o menos, o aproximadamente. Gracias. Con los que no son del seminario, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Y muchas gracias a todos Gracias, ustedes. doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.